Queridas amigas y amigos, una vez más estamos iniciando su programa Filosofía Viva, viaje al corazón de las ideas. Y decirles que la filosofía está viva y que hoy viajaremos una vez más al corazón de las ideas para descubrir cómo éstas nos guían en los desafíos actuales. Este es el programa 5. Vamos a seguir con Sócrates y en este programa vamos a tratar sobre el juicio y la muerte de Sócrates y el legado que nos ha dejado en la actualidad. Como ya dijimos en el anterior programa, resumiendo, Sócrates vivió entre el 470 y el 399 a.C. Es considerado el padre de la filosofía occidental. No por haber dejado textos escritos, porque Sócrates no escribió nada, sino por su método revolucionario de enseñanza, basado fundamentalmente en dos elementos: la pregunta y la reflexión crítica. Su famosa frase, solo sé que no sé nada, no se la debe entender como una negación del conocimiento, sino como una invitación a cuestionarlo todo, a dudar de todo, a ser crítico con todo. El método de Sócrates se realiza a través de diálogos. A través de esos diálogos, Sócrates va desenmascarando las falsas certezas que tenían sus interlocutores sobre una determinada realidad. Y a través de esos diálogos los iba examinando, los iba interrogando, de manera que los obligaba a los interlocutores a examinar sus propias creencias y a darse cuenta cómo esa doxa era un conjunto de prejuicios y de suposiciones y de supersticiones falsas. Entonces, ese método ayudaba a cada interlocutor, a través del examen, a desenmascarar esas falsas certezas. El método también tenía otros dos elementos: la ironía y la mayéutica. La ironía se reflejaba en las preguntas que les hacía a los interlocutores para obligarlos a revelar las contradicciones profundas que tenían en torno de una determinada cuestión. Y la mayéutica, que es el arte de ayudar a dar a luz ideas mediante el cuestionamiento. Es como el arte de hacer parir el conocimiento. Entonces, a través de la ironía y de la mayéutica, como herramientas claves, Sócrates ayudaba a sus interlocutores a establecer un pensamiento crítico desde sí mismos. Para Sócrates también, ya lo dijimos, el conocimiento estaba ligado a la virtud. Sócrates creía que la sabiduría nos hace mejores y que la ignorancia es la raíz de todas las injusticias. Por eso es que su visión ética ha influido en la filosofía, sobre todo en la filosofía moral de Platón y de Aristóteles posteriormente. En este programa número 5 nos vamos a concentrar en lo que significó el juicio y la muerte de Sócrates y vamos a concluir viendo un poco
el legado de Sócrates en la actualidad. ¿Cómo podemos hacer uso de este pensador y de sus frases y de sus pensamientos que nos han llegado hasta la actualidad? Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y fue acusado de impiedad. Y por ello se le condena a beber la cicuta, que era un veneno. Como pueden ver, su muerte ha simbolizado desde aquellos tiempos la lucha por la verdad y por la integridad filosófica frente a las arremetidas del poder. El juicio, pues, y la condena a muerte de Sócrates ha sido el aspecto mejor documentado de la vida de este filósofo. Y no solo es el punto de partida de los diálogos socráticos como género literario, sino que muchos de estos diálogos giran en torno a este juicio. Por ejemplo, hasta 5 de los diálogos escritos por Platón tuvieron lugar en los días previos, en los días posteriores o en el mismo día del juicio. Más aún, el juicio es pues la razón por la que se escriben todos los demás diálogos, sea cual sea su escenario. De lo que se trata es pues de esclarecer si Sócrates debía o no debía morir. En la versión que da Platón, por ejemplo, de la vista judicial recogida en la Apología, Sócrates dirige a sus jueces un discurso brillante que, aunque muchos juzgan que no fue acertado, en el sentido de que si su intención era realmente salir bien de la situación, muchos dicen que no fue un discurso acertado, ¿no? Sócrates dirige a sus jueces un largo y brillante discurso, aunque no muy acertado, dicen los críticos, si su intención era salir bien de esa situación. Una prueba de ello es, por ejemplo, que el procedimiento preveía 2 votaciones. Una para determinar la culpabilidad y otra para establecer la pena, en caso de que la primera resultara inculpatoria. Sin embargo, al parecer, la primera votación fue en este sentido, pero por un margen relativamente estrecho de votos, lo que confirma o da la impresión entre los que comentan el caso de que los cargos no eran demasiado sólidos. En la segunda votación, en cambio, y en clara incongruencia con la anterior, Sócrates es condenado a muerte por una abrumadora mayoría. La intervención de Sócrates en el juicio no fue beneficiosa para sus intereses, por lo menos para sus intereses inmediatos. En este sentido, Platón, por ejemplo, da a entender que demostró una actitud demasiado osada, y Jenofonte lo describe directamente como un suicidio judicial deliberado. Pero veamos un poco más esto del juicio. La primera línea de defensa de Sócrates consistió en ningunear abiertamente las acusaciones formales que se dirigían contra él, así como también
ningunear a las personas que las habían presentado. Según Sócrates, ninguno de los jóvenes se habría atrevido a presentar cargos tan vagos contra un ciudadano mucho mayor que ellos, porque en aquel momento Sócrates tenía 70 años. Y él dijo que menos aún habrían sido tomados en consideración por nadie si no fuera por la campaña anónima y encubierta de descrédito que un gran número de personas llevaba realizando contra él desde hacía largo tiempo. Muchas de estas personas se piensa que eran los padres o los tíos de estos jóvenes y no los propios jóvenes. El único nombre que menciona Sócrates para identificar a esta gente es el de Aristófanes. En resumen, podemos decir que a Sócrates se le acusa de cometer el delito de meterse en lo que no debe e instigar sobre las cosas subterráneas y celestes, es decir, el cosmos, y al hacer más fuerte el argumento más débil y al enseñar estas mismas cosas a los demás. Esa es la acusación. Queda claro que en el fondo Sócrates tampoco cree que los atenienses le están juzgando realmente por eso, aun cuando ellos lo crean así. Sócrates sugiere a los jueces que consulten entre ellos mismos acerca de si alguna vez lo han visto hablar de alguna de estas cosas. Y aquí es importante tenerse en cuenta que el jurado estaba conformado por 501 ciudadanos atenienses, muchos de los cuales habían podido escuchar a Sócrates en numerosas oportunidades. El jurado, pues, como podemos ver, sabía mejor que nadie de las acusaciones que se le estaban haciendo y que esas acusaciones eran tan válidas para Sócrates como para cualquier otro filósofo que visitaba periódicamente la ciudad de Atenas. Y en este sentido, Sócrates se preguntaba entonces cómo es que se explicaba aquella situación, siendo que lo mismo podría haberle ocurrido a cualquier otro. Ninguna de las acusaciones públicas que se habían vertido hasta entonces contra él acertaba a explicar con claridad en qué consistía, pues, el juicio. Y por eso es que Sócrates decide explicar qué es lo que estaba ocurriendo. Y para él esto se debía a un tipo de sabiduría que él poseía, que se caracterizaba ante todo por ser una sabiduría propia del hombre frente a la sabiduría propia de los dioses, a la que según Sócrates aspiraban los demás filósofos. Y para eso recurre a un cuento que se ha vuelto célebre para poder explicar su posición. Este cuento o este relato tiene que ver con el oráculo de Delfos. Un amigo de Sócrates, de nombre Querefonte, viaja un cierto día hasta el santuario de Delfos. Este era uno de los templos más renombrados en todo el mundo griego y estaba dedicado al dios Apolo. El dios
hablaba por boca de una pitonisa, aunque sus comunicaciones a menudo tomaban la forma de frases oscuras o inconexas, y por eso se tenían que hacer interpretaciones a los oyentes. Por esa razón, y también porque este amigo Querefonte era un joven, hizo la pregunta directa a la pitonisa. Le preguntó: ¿hay alguien más sabio que Sócrates? La respuesta de la pitonisa también fue directa y le contestó: nadie es más sabio que Sócrates. Entonces, Sócrates cuenta este relato al jurado y se apresura a explicar que las palabras del oráculo ocultaban una vez más un gran misterio, pues él sabía mejor que nadie que no era ningún sabio. Pero puesto que el dios Apolo no podía mentir, y menos aún equivocarse, optó finalmente por iniciar una investigación para esclarecer el sentido de sus palabras. Y Sócrates fue a hablar con una persona que tenía fama de sabia, con el fin de comprobar si en efecto lo era más que él. Pero para su sorpresa, lo que comprobó fue que aquella persona solo se creía sabia, pero que no lo era en realidad. Sócrates llevó su indagación de manera sistemática con toda clase de personas, más o menos sabias, según su reputación. Y el resultado fue siempre el mismo. Ninguna sabía realmente lo que pretendía saber. La conclusión de esta investigación se ha resumido ya desde la antigüedad en una de las frases más repetidas de la historia de la filosofía: solo sé que no sé nada. Sin embargo, Sócrates nunca pronuncia esa frase en los diálogos escritos por Platón, ni en los que se conservan de los demás discípulos. Y no parece además un buen resumen, ¿no?, de las declaraciones que sí se le atribuyen acerca de esta cuestión. Lo que sí dice el propio Sócrates en la Apología es que él, a diferencia de sus interlocutores, no pretende saber aquello que no sabe, pero sí parece saber algunas cosas, y no solo él, sino también los demás. Sócrates manifiesta incluso certezas en cuestiones relacionadas con su propia experiencia y con sus actitudes personales. Tampoco está inclinado a cuestionar la sabiduría de los artesanos en relación con sus oficios, como por ejemplo la de su padre y tal vez la suya propia como escultor de taller. En otras palabras, el resultado de la investigación es que el saber de los hombres es poco valioso, como corresponde a su baja condición en comparación con los dioses. Sócrates pone en boca de la pitonisa una versión ampliada y clarificada de su anterior revelación en los siguientes términos: es el más sabio el que de entre vosotros hombres conoce como Sócrates que en verdad es digno de nada respecto a la sabiduría. Lo que Sócrates sabe, como podemos ver a través de esta cita, es que el hombre, y que como tal su conocimiento,
es limitado, además inseguro. Esto mismo, por supuesto, es también un conocimiento bien pequeño, pero es lo que distingue a Sócrates de los demás hombres y le convierte en el más sabio de todos. Resumiendo, podemos decir que a Sócrates no se lo condena por crímenes de guerra, no se lo condena por traición, sino que se lo condena por algo mucho más grave. ¿Qué era eso? Hacer preguntas que nadie quería responder. Frente a sus jueces, Sócrates no se defiende como quien le teme a la muerte, sino como quien sabe que la verdad no necesita defensa. Por eso es que les dice: atenienses, ¿qué es la corrupción de la juventud? Es enseñarles a pensar, a no aceptar sin cuestionar. Si eso es corrupción, entonces soy culpable. Otro de sus acusadores fue Meleto. Meleto intentó demostrar que Sócrates no creía en los dioses de la ciudad. El filósofo, sin embargo, con su implacable método, lo llevó a una contradicción tras otra hasta que el propio Meleto quedó atrapado en su propia ignorancia. Pero la verdad rara vez tiene más aliados que la mentira. El veredicto llegó rápido y el veredicto fue culpable. La condena: muerte por cicuta. Cuando le ofrecieron la posibilidad de proponer su propio castigo, Sócrates, con su habitual ironía, sugirió que se le honrara con comida gratuita en el Pritaneo, el lugar reservado para los benefactores de la ciudad. Esa burla le costó más votos en contra. En la prisión, mientras sus discípulos temblaban de rabia y de dolor, obviamente, Sócrates sonreía. ¿Por qué temen?, decía. ¿No hemos hablado ya sobre esto? ¿No es la muerte un tránsito y no el final? Critón, su amigo más fiel, le ofreció la última vía de escape, porque Critón tenía los medios para sacarlo de Atenas. Él podía llevarlo a otro lugar donde pudiera enseñar sin problemas. Pero Sócrates le dijo: si escapo, ¿qué quedará de mis palabras? Si las leyes solo se obedecen cuando nos conviene, ¿qué nos diferencia de los sofistas? Critón no supo qué responder. Sin embargo, comprendió que Sócrates no solo enseñaba filosofía, sino que él era su propia enseñanza. Cuando llegó el veneno, Sócrates lo recibió como una pregunta más. Y como suele suceder con ese tipo de venenos, el veneno primero le entumeció los pies. Sócrates dijo: la muerte es como un argumento. Primero se apodera de lo más lejano, luego asciende hasta el centro. Su cuerpo se iba apagando, pero su pensamiento seguía iluminando la habitación. Critón, debemos un gallo a Asclepio, dijo Sócrates en su último aliento. No lo olvides. Y luego cerró los ojos. Con la muerte de Sócrates, Atenas mató al filósofo, pero no su filosofía. Desde entonces,
Cada pregunta incómoda, cada verdad que desafía al poder, cada mente que no se conforma con lo dado, es un eco de la vida de Sócrates. Porque el verdadero filósofo no muere, simplemente deja un nuevo enigma para que otros lo resuelvan. Cuando preguntamos, entonces, sobre la actualidad del pensamiento socrático, podemos decir que estamos preguntando por el pensamiento crítico. ¿Por qué Sócrates sigue siendo relevante hoy? Aunque vivió hace más de 2400 años. Sin embargo, Sócrates sigue siendo una figura clave actualmente en el pensamiento crítico y en la educación. Sabemos que su enseñanza ha sido fundamental en la filosofía y la ética como modelo de reflexión sobre el bien y la justicia. En la educación, su método sigue siendo usado en pedagogía. ¿Para qué? Para fomentar el aprendizaje crítico. En la política y la democracia, Sócrates nos invita a cuestionar el poder y la manipulación discursiva. Actualmente vivimos en una época de sobreinformación en la que abundan las fake news, las noticias falsas, la manipulación mediática, la posverdad. Ante este panorama, el pensamiento socrático, pues, nos recuerda la importancia de dudar antes de aceptar cualquier verdad, cuestionar al poder y la autoridad, no conformarnos con respuestas fáciles o superficiales. El método de Sócrates sigue siendo una herramienta clave en muchos campos. En la pedagogía moderna se valora la mayéutica socrática. En lugar de memorizar datos, de aprender de memoria, los estudiantes pueden aprender a razonar, a debatir. En la ciencia y la filosofía también está presente el espíritu socrático. Está en la base del método científico que se fundamenta en la duda, en el cuestionamiento de hipótesis antes que en la aceptación de las mismas como verdaderas. En la justicia y el derecho también podemos ver cómo en los juicios y tribunales los abogados y jueces utilizan la argumentación socrática para analizar inconsistencias en los testimonios, por ejemplo. En política y democracia, Sócrates nos recuerda que el verdadero liderazgo debe basarse en la sabiduría y la justicia, no en la retórica y la demagogia. Podemos ver el legado de Sócrates en todo. En todo podemos ver el legado de Sócrates. Por ejemplo, en esta era digital, la desinformación se ha convertido en un problema grave. Se crean y difunden verdades sin evidencia. Y muchas personas las aceptan sin cuestionamiento. Sócrates nos enseñaría a responder ante este fenómeno con preguntas claves, como ¿quién dice esto y por qué? ¿Qué evidencia hay? ¿Podría haber otro punto de vista? A no conformarnos con respuestas superficiales, a cuestionar el mundo y nuestras propias creencias, a vivir con una actitud filosófica y ética. Hoy más que nunca se necesita recuperar el espíritu de Sócrates para enfrentar este mundo lleno de desinformación y manipulación, lleno de discursos de odio y de líderes sin sabiduría y sin compromiso ético. Y en Bolivia, ¿cómo podemos
hacer carne de este filósofo. Bolivia en este momento ha asumido un camino político y filosófico complejo. Estamos nuevamente en la búsqueda de un horizonte de posibilidades, de un proyecto, de una utopía que pueda ser capaz de superar los resabios del colonialismo, el racismo estructural, el patriarcado. ¿Cómo podríamos utilizar a Sócrates? ¿Cómo podríamos hacerlo relevante? Se me ocurre por lo menos 3 dimensiones: a través de una educación crítica, de un cuestionamiento inflexible del poder y de el intento de lograr un diálogo intercultural real. En la educación crítica, ¿cómo podríamos aplicar el método socrático? Promoviendo una educación basada en el pensamiento crítico, que es clave para la descolonización y la despatriarcalización. El sistema educativo boliviano ha estado marcado siempre por modelos coloniales de enseñanza, que han impuesto conocimientos eurocéntricos. Estos conocimientos eurocéntricos lo que han hecho ha sido desvalorizar el saber de los pueblos y naciones indígenas. Aplicando el pensamiento socrático podríamos fomentar el diálogo y la interrogación crítica en lugar de seguir insistiendo en la repetición de contenidos impuestos. Se podría cuestionar qué conocimiento se considera legítimo y quién lo impone. Revalorizar el saber de las naciones y pueblos no como un folclore, sino como conocimiento válido. Eso ayudaría a descolonizar la educación. En cuanto a la despatriarcalización educativa, todos sabemos que el patriarcado siempre ha impuesto modelos de pensamiento que normalizan la subordinación de las mujeres y las diversidades sexogenéricas. Desde Sócrates podríamos retomar el cuestionamiento de esas creencias que están profundamente naturalizadas en Bolivia. ¿Por qué se considera normal que las mujeres ocupen ciertos roles? ¿Quién se beneficia de esas estructuras de poder? ¿Es justa una sociedad que impone roles rígidos, sexogenéricos? El incorporar preguntas y debate socrático al quehacer educativo puede ser una herramienta clave para transformar la educación. Sócrates fue un filósofo incómodo para el poder. ¿Por qué? Porque su método de cuestionamiento lo llevó a ser condenado a muerte, pero también lo convirtió en un símbolo de la lucha contra la tiranía del pensamiento único. En Bolivia, donde la democracia está en constante tensión entre poderes e intereses diversos, Sócrates nos invita a evitar el dogmatismo político, sin importar de qué lado venga. Es necesario cuestionar los discursos de autoridad, incluso dentro de los movimientos de liberación y de transformación. Es necesario desafiar la corrupción y el autoritarismo, independientemente de su origen ideológico. El pensamiento socrático en este sentido nos recuerda que la democracia real no es solo ir a votar, sino ejercer el derecho a la crítica y al debate permanente. Respecto a la interculturalidad, Bolivia es un estado plurinacional e intercultural, por lo menos en la retórica, donde coexisten múltiples sistemas de pensamiento. La filosofía occidental no es la única forma de entender la realidad. Existen también saberes indígenas, saberes de las naciones,
y pueblos preexistentes a la colonia, con sus propias formas de concebir la vida, la política, la ética. Aquí el pensamiento socrático aporta una clave fundamental: no imponer una única verdad. Sócrates no daba respuestas, sino que generaba diálogos. Aplicar su método en Bolivia significa construir un diálogo intercultural auténtico, donde el conocimiento de las naciones y pueblos ancestrales y el conocimiento de Occidente puedan cuestionarse y enriquecerse mutuamente. Es importante cuestionar el epistemicidio. ¿Qué significa eso? Que históricamente el colonialismo ha intentado borrar los conocimientos indígenas. Es necesario aplicar la pregunta socrática en este contexto: ¿por qué ciertos saberes son marginados? ¿Cómo podemos reconstruirlos desde la resistencia? Un ejemplo de esto es la filosofía andina y su concepción del summa camaña o vivir bien. En lugar de asumir la modernidad occidental como única referencia, un pensamiento socrático nos invitaría a poner en diálogo ambas cosmovisiones, sin que una anule a la otra. En conclusión, podemos decir que el método socrático no es un método rígido, no es un modelo rígido, sino que es una actitud filosófica que podemos aplicar a cualquier realidad, incluida la realidad boliviana. Para finalizar, podemos decir que el legado de Sócrates puede ayudarnos a construir un pensamiento más crítico, más justo y más abierto al diálogo.